Licenciado, buenas tardes. Que muy difícilmente algo se va a destruir porque está muy bien cuidado. A ver, otra opinión, Abner Ramírez. Gracias, Lick. Buenas tardes. Pues tal vez un concepto básico de seguridad es algo que usted ya se anticipó para proteger algo o alguien, o bien que lo tiene bajo su cuidado personal O o sea, bajo el cuidado de alguien más. si ustedes ven, el concepto de seguridad está referido a otro concepto que es la inseguridad. O sea, cuando una persona se siente segura, para decir que se siente seguro es porque no hay inseguridad. Y ahí hablamos tanto de inseguridad en materia de delitos como seguridad en materia de catástrofes, de amenazas internacionales. Bueno, o sea, el concepto de seguridad está muy ligado al concepto de inseguridad. Y entonces el Estado, Naturaleza jurídica y con poder esa encuadrarla premisa, en ha hacer el logrado análisis. vender a la ciudadanía, digamos, supuestos peligros, y esos supuestos peligros solo los ha combatido o solo se buscan combatir a través de la... Ustedes se acuerdan del principio de última ratio. ¿Qué decía el principio de última ratio? Que el derecho penal solo se podía utilizar cuando ninguna de las otras ramas pudieran proteger o tutelar el bien jurídico. Entonces, por ejemplo, tiene lógica hablar de los homicidios, tanto dolosos como culposos, porque en estos realmente es necesaria una protección penal para evitar que la gente se esté quitando la vida una con otra. Y entonces el principio ahí se entiende. Pero si vamos a ver nosotros en el estado de Guatemala, se da, por ejemplo, que delitos de peligro en abstracto, tipo la aportación de armas, tengan una pena más elevada que el delito de causar lesiones. O sea, vamos a ver pues que no hay una cuestión lógica de proporcionalidad al ir presentando los delitos. Por ejemplo, el delito de robo de móviles o celulares. Realmente, estando ustedes conscientes de la noticia, se ha bajado el índice de los robos de celulares. ¿Qué creen? Sí, sí, licenciado. ¿Sí se ha bajado? Pues Sí, por acá, por mi colonia, no mucho ustedes. Acá se los miran y se los quitan. no, yo trabajo en zona 9 y camino pues casi siempre y anteriormente sí era como víctima de muchas asaltos de celular, pero ya tengo 3 años con este y no. Realmente, pues sí, muchos dirán que eso es algo, digamos que a los que nos ha tocado vivirlo, pues pensamos que sí, pero a los que no les ha pasado, pues piensan que no, pero la realidad es que el índice de robos en celulares ha aumentado.
Y el primer problema es que tenemos, la policía también maneja el índice de robos de celulares. Que si a una dama generalmente le roban su bolsa, en la bolsa va incluido celular. Pero si yo fuera un abogado, digamos, defendiendo al procesado, diría que él robó la bolsa. Pero ¿cómo saber que en la bolsa va el celular? Porque el robo de celulares es robar específicamente el celular. O sea, no tiene que ver otro objeto. Entonces, al menos ahí diría yo que desconocía que en la bolsa estaba el celular y ya podría plantearse una duda sobre la intencionalidad del robo del celular o no. O sea, son delitos que se van, digamos, creando porque la varita mágica del Estado para combatir cualquier riesgo es creemos un delito. Y los delitos van aumentando, pero no tienen el fin con el que se creen, que es la disminución del mismo. Tal vez podría verse otras regulaciones administrativas que pudiera, digamos, tener un control sobre el móvil y que pudiera anularlo totalmente, digamos, hacerlo inservible para que la razón del robo se extinguiera. Y eso lo podrían hacer con las compañías, hablando con las compañías, pero no se buscan salidas alternativas, siempre se va directamente a la penalización, aunque de hecho esa penalización no refleje una disminución del índice de delitos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de seguridad, esa frase famosa de que estos delitos atentan contra la seguridad se usa mucho para poder expandir el derecho penal en su alcance, como lo hicieron con la ley contra la delincuencia organizada, cuando tengamos la oportunidad de verla, pero realmente es un concepto peligroso. A mayor capacidad del Estado de crear delitos, se está restringiendo la libertad de los ciudadanos. Acuérdense ustedes que el principio de legalidad en general nos dice, ¿qué nos dice el principio de legalidad constitucionalmente establecido? Porque no solo hay legalidad penal, hay legalidad administrativa, hay legalidad tributaria, hay una serie de principios de legalidad. Pero el general que contiene nuestra Constitución nos dice que el ciudadano puede hacer todo lo que la ley no prohíbe. Es decir, usted es libre de hacer todo lo que la ley no prohíbe. En cambio, el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite. O sea, mientras el ciudadano debiera ser el que goza de total libertad, 156, aquí me apoyó un compañero, Amner, él, digamos,
el Estado solo puede hacer lo que la ley le faculta, porque cualquier actuación extra estaría incurriendo en abuso de autoridad del funcionario que la haga. Entonces, visto esto y visto que entre más delitos hay mayores penas, hay mayores sanciones, el ciudadano cada vez está más limitado. Aquí me dice Mario Humberto Pevaral que ese delito no es. Entonces, búsqueselo y se lo damos a los compañeros. Entonces, la limitación que puede hacer el Estado con el elemento más drástico que existe en toda sociedad, que es el crear delitos, tendría que ser muy limitativo, porque al final todos, absolutamente todos, podemos padecer por esa, digamos, extrema libertad que se le da al Estado. Y acuérdense ustedes que los intereses del Estado se dividen entre los intereses de un Estado republicano y democrático, que es dar la mayor libertad a los ciudadanos, de un derecho represivo. Cuando se cae en un Estado represivo, tal vez al principio tengamos nosotros la idea de que la mano dura es una buena solución a la problemática, pero realmente cuando nos afecte directamente a nosotros la mano dura, vamos a tener una percepción distinta. Bueno, dicho esto, vamos a ver que el primer capítulo de estos delitos lo constituye la traición. Permítanme, Se fue la imagen. Sí, Ahí está. Bueno. Ahí está. Vamos a ver el delito de traición propia. Por favor, Abner, leámoslo. Con gusto, Lick. Sí. Artículo número 359. El guatemalteco que tomare las armas contra el Estado, o se uniere al enemigo, o se pusiere a su servicio, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Si analizamos el artículo, eso lo comete cualquier persona que, estando en una guerra, se entiende, se una al enemigo o se ponga a su servicio. Y la pena, si ustedes miran, es una pena bastante severa, de 10 a 20 años. Pero la situación es que Guatemala ha estado en guerra, ¿qué les dijera yo? En la Segunda Guerra Mundial, en la primera creo que también declaró la guerra, pero nunca ha participado directamente. También ha intentado conflictos bélicos con Belice para su recuperación, pero nunca hemos estado realmente en estado de guerra, y por eso este delito que intentó inclusive aplicarse cuando estábamos hablando de los enemigos
en el conflicto armado que tuvimos, casi no se dio. El 360, por favor. Con gusto, Lick, con gusto. Atentados contra la integridad e independencia del Estado. Artículo 360. El guatemalteco que ejecute actos que directamente tiendan a menoscabar la integridad del territorio de la República, someterla total o parcial al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad nacional, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. El mismo caso, solo que las acciones son distintas. Cuando se tienda a menoscabar la integridad del territorio, someter el territorio al dominio extranjero, comprometer la soberanía o atentar contra la unidad, pues estos son los verbos rectores, que hay varios, con los que se consuma este delito. Todavía siguen entrando y este es un problema que vamos a ver cómo lo resolvemos. Vimos la traición. Vimos los actos equivalentes a la traición propia. Y ahorita vamos a leer la traición impropia para que vean cuál es la diferencia. Don Auner. Muy bien. Traición impropia. Artículo 361. El extranjero residente en el territorio de la República que cometiere alguno de los delitos comprendidos en los dos artículos precedentes será sancionado con prisión de años. Se le cerró el micrófono. Pero sí me escucharon. Bueno, que quede sancionada. Sí, sancionada. Perdón, lo repito entonces, lo repito con gusto. Traición impropia. Artículo 361. El extranjero residente en el territorio de la República que cometiere alguno de los delitos comprendidos en los dos artículos precedentes será sancionado con prisión de 5 a 15 años. Ok. ¿Qué tipo de norma penal es esta? Primera pregunta. ¿De tipo completa? ¿Será de tipo completa? En blanco, licenciado. O sea, está bien definida la pena, pero para entender el delito no se está remitiendo a los dos artículos anteriores. Entonces, cuando esta norma nos remite a otra ley para comprender qué es lo que se está castigando y la pena la tiene bien definida, esa se llama norma penal en blanco. ¿Ya? Porque dice cuando cometiera alguno de los delitos en los dos artículos anteriores. ¿Cuál es el elemento diferenciador? El sujeto activo. Porque el sujeto activo ya no va a ser un guatemalteco, sino que va a ser un extranjero residente. Y aquí tenemos que irnos a cuándo se entiende que es un turista y cuándo se entiende que hay un extranjero residente. Un turista es alguien que viene a pasear
y se va. Pero el extranjero residente es alguien que ya está viviendo aquí en Guatemala, generalmente está trabajando, está pagando impuestos, y por ello es que el sujeto que distingue un delito de otro es la naturaleza de la persona, su naturaleza, su vinculación jurídica. El guatemalteco comete traición propia y comete actos, mientras que el extranjero residente, que ya es otra vinculación con el Estado, es el que comete la traición impropia. Por eso yo insisto mucho en que ustedes tienen que hacer el análisis del típico, porque todos estos delitos son dolosos, todos son por hacer conductas que están prohibidas, todas se dan cuando Guatemala está en guerra o en conflicto, pero lo que cambia aquí es el sujeto activo. Entre uno y otro, la diferencia está en el sujeto activo. El 362. Muy bien, Lic. Concierto con fines de guerra. Artículo 362. El guatemalteco que induzca o se concierte con el gobierno de un estado extranjero o con sus agentes, proponiéndose provocar una guerra o que se realicen actos de hostilidad contra la República, será sancionado con prisión de 4 a 10 años. Si la guerra fuere declarada o se llevaren a cabo los actos de hostilidad, la sanción será de 5 a 15 años. Ok. ¿Alguien me podría dar un ejemplo histórico de este delito? Claro, Melik, si me permiten. ¿Sí? Justamente hablando del conflicto armado, ¿verdad? Fue inducido y propiciado por Estados Unidos, ¿verdad? Para poner al pueblo en contra entre sí mismo, ¿verdad? Peleando por intereses comerciales, ¿verdad? Como fue la United Fruit Company en su momento, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo de cómo es de que un estado extranjero vino a incorporarse aquí, ¿verdad? Con ayuda de guatemaltecos para crear un conflicto, ¿verdad? Debido a las pérdidas económicas que ellos tenían. Don Manuel Antonio. Usted, licenciado, tal vez un caso también que podríamos mencionar es el de este señor, el Carlos Castillo Armas. Exacto, muy bien. Es que, fíjese que el compañero hablaba del conflicto armado interno, pero eso era también parte de la Guerra Fría. Así habían dos gobiernos, los izquierdistas que estaban con los gobiernos de izquierda, inclusive los tildados de socialismo o comunismo, y los, digamos, militares y el Estado, que estaban apoyados por Estados Unidos y la CIA y demás. El primer caso en la historia es precisamente cuando se entrenan guerrilleros en Honduras por gente guatemaltecos que estaban aquí coordinando, y se intenta, digamos, crear un ejército mercenario y que ese ejército entrara a derrocar, como derrocó
al presidente Arbenz. Ese es un caso claro de concierto con fines de guerra, y ahí tuvieron varias personas porque el ejército ahí no todo estaba en contra de Arbenz, sino que fue más el impulso, como decía el compañero también, de la United Fruit Company, de los que intervino. Hay una novela que se la recomiendo que se llama ¿cómo se llama esta? La hizo Vargas Llosa, Tiempos Recios se llama. Esa es a mí siempre me han gustado mucho las novelas históricas porque da mucha información sobre este tipo de conflictos. Pérez Antón es otro que también escribe muy bien y que se lo recomiendo, pero este caso de Castillo Armas es un caso clásico. Lo que pasa es que cuando entró Castillo Armas, la Constitución fue derogada, perdió validez, y entonces siempre ellos hacen su jugada de que hay amnistía para los actos que han cometido las partes, más que todo para la parte que se sublevó, y entonces este era el delito que todavía no estaba vigente en esa época, porque este es del año 73 y el conflicto de Arbenz es del 40 y tanto. Pero ese sería el delito a aplicar. El ejemplo clásico de este tipo de hechos. Debilitamiento de defensas. Por favor, Ángel. Con gusto, Lick. Artículo número 363. Quien encontrándose el país en estado de guerra, dañare instalaciones, vías de comunicación, obras u objetos necesarios o útiles para la defensa nacional, o que en cualquier otra forma trate de perjudicar el esfuerzo bélico de la nación, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Igual sanción se aplicará a quien ocultare, distrajere, destruyere o hiciere salir del país bienes declarados necesarios para la defensa nacional. Ok. Quisiera que alguien me aportara qué tiene de diferente este delito de los otros que hemos visto. Porque ahí viene donde estamos la tipificación. La traición propia y los actos que atentan contra la soberanía los comete el guatemalteco. La traición impropia la comete solo el extranjero residente en la República. Pero aquí, cuando yo les decía que un turista no es un residente extranjero, aquí entra cualquier persona, sea guatemalteco, sea residente extranjero o sea turista, porque dice quien encontrando el país en estado de guerra, ya amplía el verbo, ya le quita la nacionalidad al delito, lo amplía para todos. Y tiene dos supuestos. Bueno, varios verbos para realizar las acciones que aquí se dicen. Por eso, como les digo, es muy importante que ustedes vayan haciendo
su cuadro típico para que no se confundan a la hora del examen. Muy bien. Licenciado, buenas tardes. ¿Sí? ¿Podría ser que el Estado tiene que estar en estado de guerra? Sí, sí, aquí estamos hablando de todos estos delitos, hay estado de guerra. Sí, hay, como usted se acuerda que en la ley de orden público hay estados de excepción. Y el más grave de los estados de excepción, salud, es el estado de guerra. Eso lo tiene que haber declarado. Para hacer valer estos delitos, Guatemala tiene que haber sacado un acuerdo donde el Congreso refuerce la declaración del presidente de que estamos en estado de guerra. Podría ser también provocar daños. ¿Cómo así? Los daños son una cosa. Estos son daños específicamente a las, digamos, a las defensas, a los medios de defensa del Estado de Guatemala. O sea, tienen una particularidad que no estamos hablando de romper vidrios, no, sino que estamos hablando de instalaciones militares. Eso también es otro de esos elementos típicos, que no es cualquier bien, sino aquellos bienes que tienen que ver con los medios de defensa o con el territorio y la soberanía. Leamos este derrotismo político y después vamos a hablar de él. Muy bien, Nick. Derrotismo político. Artículo 364. Quien en tiempo de guerra difundiere o comunicare noticias falsas, exageradas o tendenciosas, se pueden suscitar alarma con menoscabo de la resistencia del Estado ante el enemigo, o desarrolle cualquier actividad que perjudique los intereses nacionales, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Ok. ¿Quién me dice, según los elementos típicos, cuál es la particularidad de este delito? Que tiene que ser en tiempo de guerra, pero lo que hay que hacer es difundir noticias falsas. Es decir, es un delito de exteriorización, digamos, es la primera etapa de la fase externa y que solo se castiga, según el Código Penal, cuando está específicamente regulado. Miren su artículo 17 y lo leen, por favor. Ustedes tienen que tener a la mano su código para que vayan relacionando. Conspiración y proposición. 17. Artículo 17. Sí. Conspiración y proposición. Sí. Hay conspiración cuando dos o más personas se conciertan para cometer un delito y resuelvan ejecutarlo. Hay proposición cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo. La conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción para cometer un delito
Solo son punibles en los casos en que la ley lo determine expresamente. Entonces, cuando un grupo, lógicamente, que es el enemigo del Estado de Guatemala, capta una radio o ahora ya lo podrían hacer por internet, y empieza a mandar mensajes que generen miedo en la población, que desinformen. Ustedes lo pueden ver ahorita en Ucrania. Mientras que Occidente sanciona cualquier acto de Rusia, inclusive dice que Occidente lo está apoyando y que eso nunca va a caer. Del otro lado, que son los que están atacando, también difunden noticias sobre los avances que tienen, sobre las destrucciones que han hecho, sobre la imposibilidad de resistencia militar que pueden alcanzar, sobre las consecuencias para los países que apoyan a este país. Y entonces esos son delitos que se dan en tiempo de guerra, y la simple exteriorización de esas noticias ya constituye, digamos, el delito de derrotismo político. Pero siempre y cuando sea de aquí de Guatemala, que aquí se esté dando una guerra o un conflicto y que aquí se den estas noticias. Lógicamente, aquí como estamos hablando de Guatemala, todo tiene que ser dentro del territorio de Guatemala. Correcto. Ahora, por ejemplo, si viniera y se buscara a Putin, por ejemplo, por delitos contra la humanidad, por ejemplo, delitos contra civiles en tiempos de guerra, por las muertes que ha ocasionado a los civiles ucranianos, y viniera Putin y estuviera aquí en Guatemala, por tratarse de, ¿cómo se llama? Por tratarse de un delito universal, Guatemala, al tener bloqueado el territorio, lo podría juzgar, porque es un caso de extraterritorialidad. Si se girara una orden contra él, digamos, por el delito de violación de derechos contra población civil, que es un delito de lesa humanidad, se podría juzgar aquí. Claro, no creo que se hiciera, ni creo que él viniera aquí, pues, pero sí se podría juzgar porque es un delito de lesa humanidad. ¿Puedo leer? ¿Sí? ¿Puedo leer? ¿Sí? Artículo 365. Instigación a la violación de deberes. Quien en tiempo de guerra públicamente incitare a la desobediencia de una orden de las autoridades militares o a la violación de los deberes del servicio o a la deserción será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Ustedes miran, esta es otra forma de exteriorización, que esto ya va más a nivel de instigación, y ahí no dice realmente quién, cualquier persona puede ser, pero va más enfocado a desobedecer a las autoridades, al servicio y a la deserción de los militares. Esto se ha usado siempre en las guerras, en la Segunda Guerra, inclusive, como ustedes sabrán históricamente,
Se utilizaron inclusive fraudes. Los americanos usaron tanques inflados, así supuestamente tanques, pero eran nada más modelos a inflar para que los radares y los medios de detección militar de Alemania vieran que había más tanques de los que realmente existían. Y entonces también invitaban a los alemanes a que se rindieran o que desertaran de las filas del ejército. Y de hecho, muchos alemanes se rindieron sin poner resistencia porque realmente ya vieron que esto era un caso perdido, ¿verdad? Entonces estas figuras delictivas no es que las haya inventado Guatemala, porque Guatemala no ha estado en tantas guerras, sino que las copian del derecho extranjero, sobre todo de los delitos que se implementaron posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Se crearon estas legislaciones y entonces Guatemala las incluía, aunque de hecho nunca hubiera estado en una guerra, o sea, no es por experiencia personal, sino que lo tomó como los demás delitos que fueron saliendo y que se pusieron de moda. Aquí, por favor. Muy bien. Revelación de secretos del Estado. Artículo 366. Quien en cualquier forma revelar secretos referentes a la seguridad del Estado, ya comunicando o publicando documentos, dibujos, planos u otros datos relativos al material, fortificaciones u operaciones militares, será sancionado con prisión de 2 a 5 años y multa de 500 a 3,000 quetzales. Okay. Digamos, es una figura que después parece como que se duplica porque los espías tenían como, digamos, objetivo buscar estos tipos de datos. Pero aquí dice que la persona que tenga conocimiento de estos datos, que son funcionarios militares o funcionarios civiles del más alto rango, si se los dieran al Estado enemigo, la prisión va a ser de 2 a 5 años y tiene una pena mixta de la multa, que es de 500 a 3,000 quetzales. Aquí siento yo que como aquí también tenía mucha influencia la sociedad civil, la pena se bajó, como venía de 10 a 20 o de 5 a 15, se decidió poner una pena bastante leve de 2 a 5 años, que inclusive admite conmuta. Ustedes saben que la conmuta es la posibilidad de pagar la prisión y se la convierte en la cárcel, que es cada día de 1 quetzal a 100 quetzales como el máximo, ¿verdad? Esa es la diferencia de este delito. Licenciado, disculpe. Sí. En este caso se me ocurre que siendo los militares quienes tendrán más acceso a esas fuentes de información, si en caso ellos son los que incurren en ese delito, también hay un tribunal pues militar que los tendrá que someter a juicio, me imagino. Mire, lo que pasa
Es que por eso lo digo que aquí está más para civiles, porque en los delitos militares se sanciona este delito. Y como ese delito es para el cuerpo militar, este delito quedó para los civiles. Porque lo que no se puede es juzgar, aplicar el caso de la legislación militar y la legislación civil, por se duplicaría el delito. Correcto, licenciado. Gracias. Entonces ellos, como usted bien dice, a los militares les aplica el delito militar y lo juzgan la corte marcial. En cambio, a un civil se le aplicaría este delito que es para civiles y los estarían juzgando los, digamos, los tribunales comunes del país. O sea, Lee, que el artículo 366 va a ser aplicable únicamente a civiles. Exacto, no militar. Muy bien. Es que los militares tienen su propio código y lógicamente regula todo ese tipo de materia. Ah, muy bien. De acuerdo, Lee. Esto es para los civiles. Se aplica únicamente a civiles, de acuerdo. Muy bien. Levantamiento de planos de fortificaciones. Artículo 367. Quien, sin estar legalmente autorizado, levantare planos de fortalezas, cuarteles, buques o embarcaciones, arsenales, hangares, vías u otras obras militares, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Obviamente, esta es otra conducta de civiles y prohíbe lógicamente los planos, porque esos planos le sirven al enemigo para organizar sus ataques. Pero el castigo es bastante leve, precisamente porque también era difícil conocer cuáles eran las instalaciones militares y cuáles no. Por eso, para estos delitos se optó por penas bajas. Hay una grabación, dice. Si los hechos comprendidos se cometieron donde el conflicto armado, las penas se duplicarán. Lógicamente esto se hizo pensando en lo que ya hablábamos con el compañero, el conflicto armado interno de la Guerra Fría. Y entonces dice que si se hace en cualquier momento, es sancionable este delito. Aquí sí no se requiere el estado de guerra. Pero si se hace ya en estado de guerra o en conflicto armado, la pena se duplica. O sea, porque esa grabación, esa información militar siempre se considera reservada. Ustedes saben que hay un principio de que toda la información es de acceso público, menos, y la Constitución lo establece, la referente a militares y referente a relaciones exteriores. Aunque cualquier ministerio puede declarar reservada una información, y eso hay que tener mucho cuidado porque a veces con eso se restringe informaciones, por ejemplo, como el contrato que hubo recién al COVID de la compra de vacunas. Ahí lo declararon en reserva para esconder, digamos, la corrupción que estaban, digamos, ocultando. Y eso se pudo haber levantado porque aquí en Guatemala existe la posibilidad de que usted solicite a los tribunales
que esa información pueda ser pública. Bueno. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Esta sería norma en blanco, ¿verdad? No, sí, porque remite a los dos artículos anteriores. Así Gracias, es. Esos delitos los vimos, pero realmente, como les digo, son muy difíciles de dar. Yo nunca he visto uno, porque es cuando estamos en tiempo de guerra o en el conflicto armado, hubo una amnistía, entonces esos delitos recibieron un perdón de parte del mismo Congreso. Pero, salvo los de lesa humanidad, que esos siguen totalmente vigentes. Y es bueno tener esa idea porque contra los delitos de lesa humanidad no operan las amnistías, no operan indulto, no operan ningún medio de olvido por las convenciones internacionales firmadas después de los pactos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Que vamos a estar viendo oportunamente el genocidio, que al menos yo lo doy en el caso de delitos contra la vida junto con el magnicidio, pero hay gente que no lo da así, entonces lo vamos a ver aquí en su respectiva oportunidad. Los dejo, compañeros, y por favor, les encargo, yo mañana les voy a subir lo que es la ley contra el contrabando y la defraudación aduanera. Ahí hay 5 delitos nada más. Y no sé yo cuándo empiecen ya la programación de exámenes, pero en todo caso nos falta un punto y ese otro que van a ser obligatorios para el primer parcial. ¿Vieron? Y también les voy a estar subiendo material de refuerzo para que ustedes puedan estudiar esos delitos que son 5 nada más, pero que son bien importantes. Eso tiene su ley especial que se llama Ley contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera, pero yo se los voy a subir al Classroom. Muchas gracias y nos seguimos viendo. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.